Paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Del profeta Nehemías. Escuchemos una interesante exhortación a adoptar una actitud de fidelidad, atención y respeto, pero también de gozo ante la proclamación de la palabra de Dios. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu tierra
En su primera carta a los Corintios, Pablo usa el ejemplo del cuerpo humano para explicar el gran misterio del cuerpo místico de Cristo. Todos somos distintos, pero formamos una comunidad cuya cabeza es el propio Jesús. Prestemos mucha atención. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. Dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empezamos la lectura del Evangelio de San Lucas, quien hoy presenta la primera predicación de Jesús en la sinagoga de su pueblo, anunciando el cumplimiento en él de las profecías del Antiguo Testamento. El Señor me envió para anunciar a los pobres la buena nueva.
esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como las transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde su principio, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los judíos de todos los asistentes a la sinagoga los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu. Dulce huésped de las almas, instrúyenos en la palabra. Danos tu luz, Señor. Danos tu sabiduría, Señor. Enciéndenos en fuego. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos. Oh fuerza de lo alto, renuévanos. Amado Dios, tus palabras son espíritu y vida. Y si tu pueblo perece, es por falta de conocimiento de tu palabra. Por eso hoy, más que nunca, embriáganos, despierta en nosotros sed de tu palabra. Porque tu palabra se ha hecho persona
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Oh Cristo, palabra viva, enciéndenos en el fuego de tu palabra. Que no seamos indiferentes a tu voz, que obediente a tu palabra seamos transformados, para que podamos comprender que en el cuerpo de Cristo, tu cuerpo, todos tenemos una misión. Quita todo espíritu de división, todo espíritu de miedo, de angustia. Consolídanos en el amor. Oh fuego de lo alto, ven y enciéndenos. Ven y renuévanos. Ven y santifícanos. Todos juntos. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén. Amén. Sellamos con la preciosa sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. Mis queridos hermanos y hermanas, yo quiero alabar a Dios y bendecirlo grandemente porque esta inspiración que ha tenido el Papa Francisco de proclamar el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios, no cabe duda que viene del Espíritu Santo. Y me alegra mucho porque ustedes que me conocen saben que a lo largo de mi vida, si hay algo que me apasiona, es la palabra. Porque yo creo que cuando nosotros no vivimos la palabra, y esto vale como un análisis de la historia de la humanidad. Cuando ustedes leen la historia de la humanidad, y por qué vienen las tragedias y la desgracia, son consecuencia de un olvido de Dios. Es lo que nosotros llamaríamos hoy falta de santo temor de Dios. Y por eso vienen los castigos. Y así, a mí no me extraña que en cualquier momento, no es que Dios se complace en castigar, Dios es amor. Los castigos son consecuencia de nuestra desobediencia a la palabra. Es apartarnos de la palabra. Y esto no es algo nuevo. Si ustedes analizan la historia de la humanidad, van a ver que esto es así. Por eso el libro de Esdras, o de Nehemías, perdón, pero el sacerdote Esdras lee a los judíos en la lectura que hemos hecho de algo que una generación había olvidado. ¿Y por qué lo había olvidado? Porque estaban en el cautiverio. ¿Y por qué fueron al cautiverio? ¿Por qué fueron a Babilonia? Por desobediencia a la palabra. Consecuencia, desobedece la palabra, prepárate, que vienen cosas graves. Humanidad que abandona a Dios, a su palabra, prepárese, que vienen cosas graves. Esa es la matemática de Dios. Y no es, repito, que Dios sea Dios castigador. No, nos castigamos nosotros. Porque Dios, si algo quiere de nosotros, es el bien. Él es amor.
Es como un hijo desobediente que dice, papá, ¿sabes qué? Voy por fuera. Ah, sí. Entonces no te le culpes a tu papá de ese acto de desobediencia. Lo mismo pasa con papá Dios. Pues bien, esta hermosa lectura del libro de Nehemías era el día 1 del mes 7, cuando ya después de tiempo, de años que tenían los judíos en la deportación, hubo como una necesidad de lo que nosotros llamamos nostalgia de Sión, nostalgia de ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos a esto? También en la tragedia nosotros tenemos que preguntarnos ¿por qué me pasó esto? Todos tenemos que ser honestos para reconocer mi culpa o nuestra culpa. Los accidentes no vienen de forma simplemente de descuido. Pueden también ser consecuencia de nosotros mismos de no haber obedecido a Dios. Es decir, cuando yo no obedezco, debo prepararme para la consecuencia de esa desobediencia. Van a Babilonia y ahí se despierta una nostalgia de volver. Se cantan himnos. Cuando nuestros cautivos nos llevaban al cautiverio, ellos nos pedían que les cantáramos canto de nuestra tierra. ¿Cómo voy a cantar yo estando en una tierra extranjera? Y vuelven, que se me paralice la mano derecha si me olvido de ti, Jerusalén. Pero Dios siempre da también un tiempo de restauración. Ante una tragedia, ¿qué quiere Dios de nosotros? Una restauración. Esa es la dinámica de Dios. Dios siempre nos quiere restaurar. El problema somos nosotros, no Dios. Pero Dios, como es bueno, como que dice, aprendiste la lección. Aprendiste lo que te pasó. No lo vuelvas a hacer, ahora te voy a restaurar. Y pasó con Israel. Dios ablanda el corazón del rey de Babilonia y le permite a los judíos reconstruir el templo. Miren ustedes, pone en su corazón, oye, este es mi pueblo, este es el pueblo que yo amo, vayan a reconstruirlo, y le da permiso para que vayan, reconstruyan. Pero también faltaba lo que estaba en el templo. ¿Qué había en el templo, en el arca? Aparte de la vara de Aarón, ¿qué había también allí? Las tablas de la ley. ¿Qué es la tabla de la ley? Los mandatos que habían olvidado. Bueno, ya para entonces, la Torá estaba bastante, diríamos, la historia del pueblo de Israel, o Dios hablando a su pueblo, de lo que quería para ellos. Si ustedes me obedecen, yo seré su Dios, Si ustedes no hacen caso, vendrán estas cosas. O sea, todo eso ya es prescrito, todo está en la Escritura. Entonces, entra el sacerdote Esdras y comienza en el púlpito. Todo el pueblo estaba, fíjense, estaba atento a la lectura del libro de la ley. Escuchar. Aquí hay 3 cosas que voy a desarrollar hoy con ustedes. La escucha, ojo, importante, la escucha de la palabra. La meditación de la palabra, es decir, aplicación de la palabra. Y la obediencia a esa palabra, es lo que yo llamo después la encarnación de la palabra. Porque así como Cristo se encarnó, el que escucha la palabra de Dios también tiene que encarnar la palabra en su vida. No es solamente oír. Oír, no puede oír, pero si tú no aplicas esa palabra, es como cuando uno sale de una fiesta y no sabe qué celebró. Así mismo, pasa lo mismo con la palabra. Yo tengo que saber qué me está diciendo Dios hoy. No solamente qué me está diciendo el Padre Teo, qué me está diciendo Dios a mí hoy, aquí y ahora. Entonces dice la palabra, estaban de pie sobre un estrado de madera levantado para la ocasión. Esdras abrió el libro con los rollos de la ley a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todo. Por eso en el presbiterio siempre, para que la palabra resalte. Ese es el sentido también del sacerdote siempre, porque es la palabra, no es el sacerdote solo, la palabra que se escucha, que todos puedan ver y oír. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos así, cuando bendiga. ¡Amén! ¿Qué quiere decir eso?
así sea. Es decir, que se cumpla lo que estamos escuchando. Amén. Escucha, amén. Eso significa, eso que escucho, que se cumpla. Y dice, e inclinándose, miren la reverencia. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿ah? Estamos en el Antiguo Testamento. Y miren la reverencia que hay ante la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió después? Dice la palabra, después de amén, inclinándose, ¿qué hicieron? ¿A dónde se postraron? Rostro en tierra. Adoración. Adoraron la palabra. Y nosotros ante la palabra, nosotros tenemos algo más todavía. La presencia real, como ustedes lo saben. Pero mire, por eso que para nosotros la palabra es sacramento. ¿Qué es que quiere decir eso? La palabra es presencia de Dios. Por eso cuando usted dice palabra de Dios, ¿qué decimos nosotros? Amén. Te alabamos, Señor, porque es Dios hablándome. Dios habla hoy. Solamente ayer. Habla hoy. Y está hablando aquí hoy. Te está hablando a ti ahora. Amén, dijeron. Rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido. Claro, porque también la palabra merece, por eso nosotros los sacerdotes tenemos la tarea de formarnos. Porque no solamente es estudiar, sino transmitir esa palabra de forma que el pueblo pueda entender. No palabra rebuscada, que sea aplicable, que sea comprensiva, lo más sencillo. La palabra es para aplicarla en la vida. Y dice, miren esta belleza, es que yo me conmuevo con esto y estamos en el Antiguo Testamento. Dice, entonces, de suerte que el pueblo comprendiera la lectura. El gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor. Y nosotros, ¿qué día estamos hoy? Domingo. ¿Y qué representa para un católico el domingo? ¿Qué? Entonces estamos en algo superior, porque hasta ese momento todavía no se había implementado la Eucaristía. Solamente tenían la mesa de la palabra. Esto es importante, porque hoy hay cristianos que no son católicos, que solo tienen la mesa de la palabra. Nosotros tenemos dos mesas. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, aleluya. Y esto se completa, y esto es completa. No solamente la palabra, porque la palabra me lleva a comerme a Dios. ¿Qué les parece? La palabra me lleva a comerme a Dios, que es la Eucaristía. Pero bueno, eso todavía amerita un poco más de explicación. Sigan los pasos. ¿Cómo estaba la gente? Estaba conmovida. Estaba conmocionada, sería la palabra. Estaban admirados. ¿Por qué? Porque habían generaciones. Es como, por ejemplo, que un niño que nació en Jerusalén, pero que en la deportación se fue al cautiverio y por años no escuchó nada de Dios, no se leía la palabra. Para ellos todo esto era novedad. Como diciendo, y miren, por eso el texto dice, la gente, este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque la gente estaba llorando. Porque decía, pero ¿cómo yo no había sabido, cómo yo no había escuchado esto antes? ¿Cómo es que yo me estaba perdiendo esta comida tan sabrosa de un Dios que siempre ha estado con nosotros? Estaban haciendo memoria, pero estaban quebrantados. Estaban quebrantados por la fuerza de la palabra. Yo no sé ustedes, pero hay momentos en la palabra que yo tengo que llorar, porque siento que Dios me quebranta. Si tú no has sentido todavía un quebrantamiento de la palabra, tienes que cuestionarte. Tienes que cuestionarte, porque la palabra tiene que quebrantar también el corazón. Y más cuando tú te das cuenta que metiste la pata y que Dios te está hablando. Por ejemplo, que Dios me diga que yo estoy en un pecado mortal, como de hecho en su momento he estado, y que de pronto Dios me diga, aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo puedo hacer que sean blancos como la nieve. O sea, puedo transformarte.
¿Cómo un alma que sabe que pecó y que de pronto descubre una palabra de bendición no se va a quebrantar? Pero eso solo cuando tú dejas que la palabra te cuestione y te da propia de ella. Tú dices, Dios me está hablando. Así, estoy poniendo solamente un ejemplo de muchos que se pudieran poner. Entonces dice que el pueblo pues quebrantado de escuchar la palabra de la ley. Y le dice, vayan a comer espléndidamente. Tomen bebidas dulces. Manden algo a los que nada tienen. Pues un día consagrado al Señor. Para ellos el Sabbat, para nosotros el domingo, el día que el Señor hizo para que nos reuniéramos. Por eso es una bendición estar cada domingo en la presencia del Señor. La mesa de la palabra, la mesa eucarística, que es lo que forma el misterio de la Eucaristía. No estén tristes porque celebrar al Señor, ¿qué es? Nuestra fuerza. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí hoy? Entonces, ¿dónde está nuestra fuerza? En la Eucaristía, en la fuerza del Señor, independientemente de todo lo que pueda pasar. Porque como yo predicaba el domingo pasado, nosotros no debemos olvidar que somos seres trascendentes. Este no es nuestra vida definitiva. Vamos a trascender, pero esa trascendencia va a depender mucho de qué le está dando tú a la palabra en tu corazón. O sea, cómo estás permitiendo que esa palabra te transforme. Y como yo se los he dicho, ustedes me perdonan que yo sea muy reiterativo en esto, pero tengo que decirlo. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Ustedes qué quieren ser? ¿De verdad? ¿Quieren ver a Dios? Amén. Tienen que ser santos. Y para ser santo, yo no necesito estar en un convento. Dios quiere santidad en todos los ámbitos, porque el cuerpo de Cristo es amplio. Quiere santo matrimonio. Escúchalo bien. Quiere santos solteros, si es que no eres para el matrimonio, porque también hay gente que no es para el matrimonio. Quiere santos que por separados, no importa, o viudos o viuda, que también sea santo viudo o santa viuda. Y si te es la vida consagrada, pues que sea santo como sacerdote o como religioso o religiosa. Donde estés, opta por la santidad. No tengan miedo de apostar por esto. El problema es que nosotros no nos creemos esto en serio. Entonces el papel mío es inducirlos a ustedes de que sí es posible. Y la Iglesia Católica tiene un sinnúmero de hombres y mujeres que son modelos para nosotros de santidad, porque llevaron vida, esto lo he dicho tantas veces, tan peor que tú y que yo, pero un día decidieron un cambio radical en su vida. Hoy son santos. Y si ellos pudieron, entonces no tengas miedo de apostar por la santidad. Tómense esto muy en serio, hermano. Yo lo tengo reiteradamente decidido. Voy a ser santo. Y quiero que ustedes también tengan esa convicción de decirlo. Díganlo. Soy un miserable pecador. Dígalo. Pero he decidido ser santo. Aleluya. Dale gloria a Dios. He decidido. Y no se me eche para atrás. No se me eche para atrás. Porque hay alguien que no quiere que tú lo seas. Y ustedes ya saben de quién estoy hablando. Hay alguien que para nada quiere. Por eso no te la vas a poner fácil. Por eso es necesario la escucha de la palabra. Porque la palabra me da luz. Recuerden que Jesús, que nos vino a santificar, cuando llega, Él también fue tentado. Así que ustedes no deben por qué sentirse mal cuando sean tentados. Cuando sean tentados, cuando estén a prueba, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es en la prueba donde se templa el alma que ha optado por la santidad. Sin santidad nadie lo va a ver. Y como hemos decidido, por eso hay que escuchar la palabra. Y así entramos al Evangelio. El Evangelio de hoy nos habla de esta historia que el evangelista Lucas, como ustedes saben, Lucas tenía dos profesiones. Le gustaba la historia y era también médico. Las dos cosas, médico e historiador. Y fue a beber de la fuente, por eso él tiene muchos detalles que no aparecen en otros evangelios. Porque fue a fuente, ¿no? Bebió de Pedro, también más todavía de Pablo, de San Pablo, y sobre todo se sabe, hasta cierto punto,
es que bebió de la Virgen María. Es decir, tuvo fuentes de información para lo que escribió. Y él dedica el libro a un benefactor que parece que, recuerden que antes no existían imprentas, o sea que todo se hacía ¿qué? A mano. Los pergaminos, todo eso se hacía a mano. Entonces, hacer eso implicaba muchos escribas, la palabra escribano, de escribir palabra por palabra en cueros de animales, de corderos, del cuero, ¿no? Ahí se iba escribiendo. Los famosos pergaminos, también los papiros, que todavía existen, pues, lugares donde se sacaba el pergamino. Entonces escribían allí. Y eso requería también alguna persona que tuviera la oportunidad de financiar esto. Entonces, hay un personaje aquí que se menciona 2 veces. Aquí en Lucas, que lo escribió, y también los Hechos de los Apóstoles lo escribió también el mismo Lucas. Y está dedicado a este filántropo llamado Teófilo, que significa el nombre amigo de Dios o amante de Dios. Pero todos ustedes son Teófilo. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. ¿Cuántos son de ustedes amigos de Dios? Amén. Entonces tú eres un Teófilo. Hola, Teófilo. Hola, Teófila. Todos son algo, teos, Dios, filos, amante o amigo. O sea, todos son teófilos. Entonces, este Teófilo, por eso dice, miren cómo empieza el texto. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. ¿Y qué pasó? Lucas se va a dedicar no solamente a investigar, sino a escribir. Tal como nos las transmitieron los que las vieron. O sea, está hablando de testigos oculares. No, está hablando de gente que vivió lo que él ha recibido. O sea, la historia que él ha recibido. Tal como la transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Entre ellos, Pablo. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado, atención a esa palabra, ¿después de qué? O sea, que no está inventando, no una novela de cualquier, no está hablando de una novela, está hablando de un hecho histórico. Ojo a esto, es un hecho histórico. El hombre se informó. Y dice, no solamente se usa una palabra muy técnica aquí, informado minuciosamente. ¿Sabe lo que significa eso, no? O sea, que el hombre fue así una persona muy... ¿Qué adjetivo le dan ustedes a esto? ¿Ah? Detallista, ¿qué más? ¿Qué más? Escrupulosa también puede ser una persona, ¿qué más? Es una persona que no está inventando un cuento, está hablando de una realidad, algo que ha sido informado y de forma minuciosa, de todo, desde sus principios. Pensé escribírtelo, por orden, ojo a esto, por orden, para que veas la verdad. Aleluya. ¿Para qué? De lo que se te ha enseñado. O sea, que Teófilo ya era creyente también. Ya era creyente. De lo que se te ha enseñado. O sea, no es cuento. Después de que Jesús fue tentado por el demonio, ojo a esto, si Cristo fue tentado, tú también. O sea, el itinerario de nosotros es el mismo del de Cristo. Mi itinerario es el itinerario de Cristo. ¿Eres bautizado? Prepara tu ánimo para la prueba. Vas a ser probado. Vas a ser tentado. Y en esto, por favor, no te rindas, porque por eso yo les digo a ustedes, mucha gente se ha apartado de la iglesia porque no soportó la tentación o la prueba. Y le preguntaba a Dios, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está Dios? Miren, hermano, batalla no es batalla si no viene la prueba. Y si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Es decir, vamos a ser probados. Porque el oro se prueba a alta temperatura. Y como tú eres querido por Dios, vas a ser probado. Yo estoy leyendo por segunda vez la obra de Luisa Picarreta porque yo siento que este es el plan de Dios para los últimos tiempos. Vivir en la divina voluntad. Hay que prepararse para esto. No es lo que yo quiera o como yo quiero. Hoy, gracias a Dios, tenemos a través de las redes sociales
mucha información. Ahí están también, ustedes pueden escuchar. Yo se los recomiendo, lo mismo que María Bertorta. Lean, escuchen. Aquí hay mucho material que no es que viene a suplantar el Evangelio, no. Las revelaciones privadas no sustituyen el Evangelio, pero le dan más luces para comprender. Entonces es un tiempo en que no hay excusa. Y lo digo porque me duele mucho. Yo estoy tratando tantos casos de jóvenes, jovencitas, tentadas por el demonio y sus padres no se están dando cuenta, que están mandando fotografías de ropa interior y de su cuerpo sensualmente. Hoy la enfermedad que el demonio está usando con muchos de sus hijos y nietos es la sexualidad desenfrenada. Hay esclavitud. Que miren lo que lo estoy diciendo minuciosamente, como eso, no es porque me lo están contando, porque lo he visto y tengo tanta gente preocupada por sus hijos adolescentes. Y es una trampa del demonio, entre otras, con todos estos juegos que son satánicos. ¿Por qué? Porque se han apartado de la palabra, no conocen y están siendo esclavizados. Esto está pasando hoy y es problemático. Entonces, la palabra nos está diciendo, pues, que frente a esas tentaciones tenemos que responder. Yo no puedo estar indiferente. Y también que ustedes sepan qué están haciendo sus hijos. Usted tiene el derecho, mientras ellos vivan en el mismo techo, usted tiene responsabilidad de saber qué están viendo, qué están manejando. Esa es su responsabilidad, porque Dios le pedirá cuenta a ustedes, padre. Y no es que están violando el derecho del niño, no, están custodiando. Ustedes son custodios y tienen que ser responsables de ello. Que bravuqueen lo que quieran, pero usted tiene el derecho de hacerlo. Por eso hoy Satanás se está metiendo, y lo está diciendo Nuestra Señora. El último ataque de Satanás, por eso viene algo grande para el mundo. El último va a ser la familia, y ya lo tiene bien medido. Está destruyendo hogares, destruyendo familia. Está destruyendo. Ya la madre lo había advertido hace más de 104 años en Fátima. Y hoy lo estamos viendo perplejo y está siendo cada vez más arrollador. Pero no va a ganar la batalla. Al final, aleluya, el inmaculado corazón de María triunfará. Pero hay que ser obediente, porque la madre nos viene a recordar la palabra. Por eso ella en Caná de Galilea, hagan lo que él diga. ¿Y dónde qué? En la palabra. Hagan lo que él diga. Por eso escuchar y obedecer la palabra. Y dice Lucas que Jesús entra en la sinagoga de Nazaret. Esta sinagoga donde todo el mundo estaba pendiente de él. Y al azar abre el libro del profeta Isaías, referente a él, referente a Jesús. Y dice, desarrollando encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De dónde venía Jesús antes de esto? ¿De dónde venía? Si ustedes siguen la secuencia con otros textos, venía ya de haber sido bautizado. Jesús viene ya de haber sido bautizado y se encuentra con este relato: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres, ¿qué cosa? La buena nueva o la palabra. Para eso me ungió, para llevar la buena noticia. Y esa es la misión de la iglesia, llevar la buena noticia, la palabra de Dios, la buena nueva, evangelio. Todo esto es la palabra. Para eso me ungió y para eso también recibimos el Espíritu, para comunicar esa palabra. Y finalmente dice, la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar vida a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos hay? Muchos. Mucha gente está oprimida, mucha gente está esclava, mucha gente está desahuciada, para proclamar el año de gracia. Eso significa el tiempo de bendición, el tiempo de Dios, tiempo de bendición. Desenrolla el libro y dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hoy, y aquí hoy, 23 de enero, se cumple esta palabra. Para los que la han escuchado. Entonces tenemos tres condiciones para que esa palabra tenga efecto. La primera, ojo, si hoy escuchas mi voz,
no endurezcáis el corazón. Díganlo conmigo. Si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis el corazón. Escucha, escucha. Shema Israel, escucha. Deja que la palabra permee tu corazón. Primer punto, escuchar. Que no es lo mismo oír. Porque hoy ustedes ven mucha gente, pueden dar cuenta de eso. El celular nos ha quitado la capacidad de escuchar. ¿O no? Mamá, sí, te estoy escuchando. Sí, te estoy escuchando. Escuchar es poner atención. Escuchar es tener respeto por la persona que me está hablando. Ustedes saben la cantidad de irrespeto que hay hoy. No escuchamos. Estamos oyendo, pero no escuchar. Escuchar es captar lo que el otro me está comunicando. Y si es Dios el que me está hablando, ¿cómo puedo yo estar desentendido? Escuchar a Dios, es decir, poner atención. Pero no basta. Ese primer punto me debe llevar al segundo. El que escucha, medita. ¿El qué? ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra yo tengo que aplicarla. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo? Por eso yo siempre encuentro en la palabra, las hermanas no me dejan mentir, que cada día que estamos nosotros celebrando, hay una aplicación de la palabra. Dios me está hablando hoy, no ayer, me está hablando hoy, aquí y ahora. Y me está diciendo a mí que Él es verdaderamente el pan vivo, ¿no? O sea, para mí, pan vivo, su palabra, porque si yo no tengo esa palabra, no tengo vida. Entonces yo quiero poner atención a su palabra. Eso me lo dice a mí. ¿A ti qué te dice? A cada uno le va a decir lo que el alma en su momento requiera. No necesariamente la palabra que me dice a mí, no necesariamente la tuya, porque puede cambiar la circunstancia, pero no el personaje. El personaje es el mismo Dios. Habla de diversa manera, en diversas circunstancias, a diversas personas. Segundo, repito, la meditación, que también puede decir la oración, es decir, que la palabra se hace palabra orante. ¿Se hace qué? O sea, no basta escuchar, hay que orar con la palabra, meditar. Me estás hablando, Dios. He encontrado gente que dice, ay, qué linda tuvo la misa. ¿Qué dijo Dios? Ah, no se me olvide. Entonces no escuchaste. La palabra tiene que dejarte algo, aunque sea una frase que te toque. No tiene que ser todo el contexto. Algo que te toque. ¿Qué me está tocando a mí ahora? ¿Por qué he meditado? ¿Por qué he orado con ella? Y tercer punto. La palabra tiene que encarnarse. Y el verbo, no solamente el verbo, el que escucha la palabra encarna el verbo, es decir, a Cristo. Yo encarno a Cristo. ¿No saben ustedes que Cristo habita en ustedes? Entonces, ¿cómo puede haber un Cristo que no sea consecuente con lo que ha recibido? Y ahí están los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Todo lo que Jesús tenía. Amabilidad, bondad, comprensión, perdón. Ahí está, la misma palabra nos dice, los frutos del Espíritu. Porque si Él está en mí, yo tengo que pensar como Jesús piensa. Hablar como Jesús habla. Sentir como Jesús siente. Perdonar como Jesús perdona. Amar como Él ama. Soy otro Cristo. Por eso Pablo llega a decir, porque encarnó esto con una frase que aparece en Gálatas 2:20. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El Pablo viejo murió, el Saulo murió, ahora es Cristo en Saulo o en Pablo. Por eso, eso es lo que nosotros llamamos la encarnación de la palabra, o si lo quieren en otra expresión, el que ha aprendido a vivir en la voluntad de Dios, en la divina voluntad. Eso es. O sea que al final, ¿a dónde Dios nos quiere llevar? ¿A dónde nos quiere llevar? A vivir en su divina voluntad, ya no la mía, sino Él en mí. Esa es la encarnación de la palabra. Y esto lo vivió María, esto lo han vivido los santos, y esto Dios que te está llamando a ti a ser santo te dice, encarna mi palabra. Quiero terminar esta reflexión
porque me gustó mucho, el Papa hoy en su homilía, al final, dice algo que me impactó. Ya yo más o menos tenía la misma idea, pero me encanta que haya sido el Papa que lo diga al final de su homilía, de este día de la palabra. Dice, en esta celebración, esto no era lo que quiero apuntar, esta es también la misión, porque él instituyó a algunos lectores y catequistas. Dice, están llamados a la tarea importante de servir el Evangelio de Jesús, de anunciarlo para que su consuelo, su alegría, su liberación lleguen a todos. Mire la expresión que usa el Papa. De anunciarlo para que su consuelo, su alegría y su liberación lleguen a todos. Esta es también la misión, escuchen lo que dice el Papa Francisco, de cada uno de nosotros. De cada uno, no está hablando de los curas, de la religiosa, de cada bautizado. Ser anunciadores creíbles. ¿Anunciadores qué? Creíbles. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda dar testimonio. Que pueda dar testimonio. Anunciadores creíbles, dice el Papa. Ser profeta de la palabra en el mundo. ¿Ser qué? Profeta de la palabra en el mundo. Y hoy más que nunca lo necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos profetas de la palabra. Que no tengan miedo. Ayer celebrábamos, estábamos viendo parte de la ceremonia de Monseñor Rutilio, el padre Rutilio Granda. Era un misionero sacerdote jesuita, habíamos 3 más. Mártires del Salvador. Salvador ha dado muchos mártires. Claro que estos son los más conocidos. Ese martirio de Monseñor, del padre Rutilio, fue lo que llevó. Miren la importancia de un testimonio. A mí me cuenta un sacerdote, porque he estado varias veces en El Salvador, conozco bastante de allá. Cuando llegó la revolución, ese gobierno, diríamos, militar que tuvieron por varios años los salvadoreños, la iglesia sufrió muchísimo, muchos catequistas asesinados. Estos no son los últimos. Cuando nombraron a Monseñor, que hoy es santo, Arnulfo Romero, Monseñor Romero era un hombre muy recatado, muy de corte así un poco aristocrático. Escuchen esto, era un pastor así como a distancia. Él era muy amigo de este sacerdote que mataron. Cuando matan a este sacerdote y después a los otros, que con él mataron 2 laicos, 2 que también eran catequistas, eso impactó tanto la vida de Monseñor Romero que dio un cambio radical en su vida. O sea, la muerte de estos testigos, ojo, cómo el testimonio de uno, cuando es congruente, impacta a otro. Eso cambió la vida de Monseñor Romero. A partir de allí, Monseñor Romero fue otro hombre, un verdadero profeta, un hombre de Dios que no le dio miedo decir las cosas como eran, al pan, pan, al vino, vino. Hoy hay muchos recatados que tienen miedo de decir las cosas como son. Pues el testigo de Cristo tiene que estar dispuesto de ir hasta la muerte si es necesario. Eso es lo que llamamos martirio, ser testigo incruento o cruento, pero igual testigo. Eso marcó la vida, cambió. Por eso, después, porque primero mueron estos, pocos años después matan a Monseñor Romero, que hoy es santo. Miren, eso le llamamos la comunión de los santos. Estos que murieron antes, martirizados, oran por el pueblo de El Salvador, dan un obispo que es un hombre de Dios, y este hombre, Arnulfo Romero, que celebramos su fiesta el 24 de marzo, un santazo, que el Papa Francisco lo admira mucho, ¿no? Y de verdad, todos los obispos de América Latina deberían tomar ejemplo de Monseñor Romero, tener ese valor de decir las cosas como son. Necesitamos pastores así. Pidan a Dios que nos dé pastores así, que no tengan miedo de decir las cosas como son, aunque eso represente martirio. Finalmente, dice el Papa, porque siempre fundamentado en la enseñanza del Papa, el Papa termina diciendo, miren lo que dice, ser anunciadores creíbles, ser profeta de la palabra en el mundo. No lo está diciendo el padre Teófilo, lo está diciendo el Papa Francisco. Profeta en el mundo. Por eso,
Apasionémonos. Ay, 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 qué palabra tan hermosa. Gracias, Papa Francisco. Apasionémonos por la Sagrada Escritura. ¿Qué dijo el Papa? Apasionémonos. ¿Y qué significa apasionarse? Ay, enamorarte. Por eso hay gente que a veces me dice, padre, pero es que a mí me apasiona la palabra. ¿Qué quieren que le diga? Me estremece la palabra de Dios. Me apasiona la bendita palabra de Dios. Aleluya. Y ahora tengo la confirmación del Papa Francisco. Apasionense. Dígale al que está a su lado. Apasionate por la palabra. Dígaselo. Apasionate. Que se sienta la pasión. Así ya mi mamá no me va a molestar más. Porque ay, no grite tanto, mamá, pero no puedo. La palabra me apasiona. ¿Qué quiere que le diga? Regula se preocupa cuando digo esto. Sí, lo dice el Papa Francisco. Saludos, Regula. Dejémonos, dice el Papa, dejémonos escrutar interiormente por la palabra de Dios. ¿Escucharon bien? ¿Qué dice el Papa? ¿Qué es escrutar? Dice, dejémonos ¿qué? Escrutar, examinar, mirar minuciosamente qué hay a la luz de la palabra. Déjate escrutar, dígase a lo que está a su lado, déjate escrutar por la palabra. Déjate escrutar por la palabra. Por eso, apasionense por la Sagrada Escritura. Dejemos escrutar interiormente por la palabra de Dios, que revela la novedad de Dios. ¡Qué belleza! Revela la novedad de Dios y nos lleva a amar a los demás sin cansarse. ¡Qué belleza! Un aplauso al Papa Francisco por esta hermosa exhortación. Y con esto, hermano, hagamos una oración pidiéndole al Señor eso, que nos apasione. Pidámosle, Señor, esta gracia hoy. Señor, haz que tu palabra, yo no sea un simple oyente, sino un apasionado, que me deje escrutar por ti, por tu palabra. Que sea profeta, Señor, en este mundo de tu palabra, Dios. Danos ese valor, ese ánimo. Ilumina nuestra vida en medio de la oscuridad que vivimos. Tu palabra sea nuestra luz. Ven, Señor. Escudriñanos. Gracias, Señor. Ese amazo que no busque aparentar, transparente, que tú no puedas moldear. Dame un corazón. Dame un corazón de verdadero adorador, que lata y viva solo por escucharlo vos, que en silencio solo cante para ti, y que tus palabras ya no se borren de mí. ¡Un corazón! Un corazón lleno de ti. ¡Un corazón! Que ya no viva yo, Señor, que ya no viva yo. Que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Oh Dios, dame un nuevo corazón adorador. Corazón lleno de ti. Un corazón rendido a ti. Que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Señor, gracias por este domingo de la palabra.
que has regalado a la iglesia. Despierta en todos los creyentes de tu iglesia católica hombres y mujeres apasionados por la Sagrada Escritura. Hombres y mujeres que nos dejemos escrutar interiormente por tu palabra, Dios. Hombres y mujeres que podamos revelar la novedad de ti, oh Dios Padre tierno y misericordioso, y nos lleves a amar a los demás sin cansarnos. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias porque como el pueblo de Israel, después de la deportación, adoraron escuchando tu palabra y se dieron cuenta de lo que habían cometido. También a la luz de tu palabra, darnos cuenta, Señor, de nuestros malos pasos. Que a partir de ahora, nunca abandonemos tu palabra. Que sea ella nuestra guía, para que ya no viva yo, sino tú en mí, Señor. Te cedo mi voluntad. Quiero eso. Lo único que busco, lo único que espero, es vivir en tu divino querer. Amén. 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 Gracias, Señor. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.